Hola, buenos días. Arena ya tiene presidente electo y también equipo electo. Quo vadis, Arena? Esa es la pregunta hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. La astucia de la razón es un concepto que maneja que la historia es un proceso en el que se va caminando a una mejor realidad. Algunos creen que con designios divinos es a través de esta astucia que se van conciliando la irracionalidad de los hombres con la mejora de la realidad. Así, cuando actuamos egoístamente o irracionalmente o incluso maquiavélicamente, estaríamos haciendo avanzar, lo sepamos o no, los objetivos que son el pleno desarrollo de la razón y como consecuencia llegar a una mejor realidad. Lo anterior lo dijo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán que vivió entre 1770 y 1831. Vayamos ahora aterrizando. Podríamos analizar desde esta idea el asesinato de los jesuitas, a todas luces irracional. Desde esa perspectiva, de la astucia de la razón, se potenció la posibilidad de debilitar al Ejército Nacional que había dominado el poder en el país desde tiempos del general Martínez y lo desmarcó de este poder después de los acuerdos de paz. Los actos irracionales y egoístas de unos hombres conducen a hacer avanzar los fines de la razón y arribar a una mejor realidad. Este es un hecho que se puede analizar con esta idea, o también podemos analizar las elecciones internas de Arena. Los colegas del periódico digital El Faro reportaban que, y parafraseo, que un mes antes de la elección del nuevo COENA, los grandes financistas querían que Mauricio Interiano y Edwin Zamora se inscribieran dentro del mismo equipo para buscar la dirección del partido. Detrás de la idea de juntarlos, reporta El Faro, se escondía el hecho de que los grandes donantes de Arena veían a ambos candidatos como dos caras de la misma moneda y que no importaba quién iba como primero o segundo al mando. Desde el análisis hegeliano, los financistas del partido persiguen sus intereses sectoriales, ignorando tal vez que esta elección abre el camino para que progresivamente vayan ganando poder y preeminencia las ideas y que éstas en verdadera y libre competencia luchen por lograr la hegemonía y la plataforma política de ese partido. No más entonces personas o ideas en posición de poder por el nivel de confiabilidad o cercanía que tengan con los grandes financistas. Habrá ideas que cautiven y que podrían venir de personas a las que tal vez los financistas ni siquiera conocen. Eso sería partido que vive más a la altura de la palabra republicana. Ahora, este breve análisis hegeliano podría materializarse o no. Entonces la pregunta va para Arena, es que si va en ese camino. ¿Y qué país y cómo llegar a este plantea la nueva dirigencia? Para responder a estas preguntas y más, ya nos acompaña Mauricio Interiano. Él es el presidente electo del partido Arena. Bienvenido, Mauricio, a República. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana. Bueno, todo el análisis anterior, Mauricio, es importante porque hay algo que es una realidad en este país y es que Arena es percibido como el partido de los más afortunados. El presidente Cristiani impulsa durante su administración una serie de reformas que privatizan los bancos, se crean leyes para esto, luego estos bancos se venden utilizando leyes que permiten que los impuestos no se paguen en este país. Avancemos. Se crea un sistema de pensiones que no necesariamente atendía a lo que los expertos en el momento decían, que necesitábamos un sistema mixto, pero por cuestiones ideológicas se decide en ese momento por algo privado. Avancemos en el tiempo. 1999, durante la administración del presidente Flores, se aprueba una ley de dolarización inconsulta durante una madrugada. Y así podemos seguir poniendo ejemplos de ideas que se han hecho leyes, que se han hecho realidad en este país, que no necesariamente han favorecido a la mayoría de ciudadanos en este país. Usted llega a la presidencia bajo la palabra renovación, pero renovar implica también un quiebre con la manera en que se hizo política anteriormente y probablemente un quiebre contra de esos intereses que de repente han privado en el Partido Arena y que también hacen que el Partido Arena funcione financieramente. Mauricio. Bueno, creo que tú has tocado varios temas del pasado, pero también es importante ver todo lo bueno que se logró en el pasado. O sea, en los tiempos que gobernó Arena, creció la clase media de más o menos 10% a 30% de la población.
se generaron empleos, hubo crecimiento, tuvimos muchas condiciones que hoy por hoy no se tienen. Es importante ver la historia con esa perspectiva objetiva. Pero a ver, pero aquí estamos no para ver hacia atrás, estamos para ver hacia adelante y para entender cuál es la problemática que tenemos actualmente en el país. Porque eso es lo que realmente nos debe impulsar. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de los salvadoreños hoy por hoy? Lo hemos estado viendo, lo hemos visto recientemente en encuestas que han estado saliendo. El 75% de los salvadoreños estamos de acuerdo que el país no va en el rumbo correcto. El 80% de los salvadoreños están preocupados porque el costo de la vida se ha incrementado y no logran cubrir los gastos. El 70 y pico por ciento de la población está preocupado porque la economía no crece y porque no hay una generación de empleos. Esas son las realidades que nosotros tenemos que enfrentar en este momento. El tema de inseguridad que le está afectando a todos los salvadoreños. Entonces, hacia adelante tenemos que ver, bueno, qué tenemos que hacer para empezar a resolver esas grandes problemáticas del país. Y eso es lo que nos tiene aquí, eso es lo que nos debe preocupar en Arena. Y Arena, así como nació, así debemos asegurarnos que continúa hacia adelante. Es una representación de todos los sectores nacionales. Y por eso es una alianza de sectores, porque debemos gobernar para todos, debemos poder trabajar para todos salvadoreños, apoyándoles a todos a salir adelante, a que hayan oportunidades, a que realmente vivamos un mejor país. Ahora, la razón por la cual nosotros hacemos el primer análisis es porque ha habido una práctica política que identificó de repente a las anteriores administraciones areneras y también a las administraciones partidarias. Los problemas del país, y viendo y retomando sus palabras, es cierto, son ahora de futuro y de presente, pero muchas de las soluciones puede ser que pasen por tomar medidas que no son populares con los propios sectores dentro del partido, pero que tal vez sí puedan llegar y beneficiar a buena parte de los ciudadanos. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Y no siempre lo que hagamos le va a gustar a todos. Y tenemos que tener la claridad, la firmeza, la convicción de tomar esas medidas. A pesar que a algunos no les vaya a gustar, sea como tú dices, puede ser un sector o puede ser otro, pero tenemos que siempre pensar en las grandes mayorías. Y eso lo tenemos que demostrar con acciones, con propuestas, con la manera como estamos gobernando, donde estamos gobernando, con las propuestas que hagamos a través de nuestra fracción legislativa, con las posiciones que asumamos nosotros como partido. Y eso es algo que vamos a tener que ir trabajando. Al final se trata de cómo vamos ganando nuevamente la credibilidad como partido político de los salvadoreños. Nuevamente estamos pasando por un momento de crisis de credibilidad de los salvadoreños hacia la clase política en general. Y me remonto a la encuesta que vimos ahora publicada en la prensa gráfica, porque es preocupante. Por un lado, obviamente, vemos que afortunadamente como Arena estamos mejorando en opinión pública en algún porcentaje, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y es preocupante ver cuando ya vamos al detalle que para muchos salvadoreños los errores que comete el partido gobierno son los mismos que nos están achacando también como partido oposición. Entonces tenemos que ir cambiando, tenemos que demostrar con acciones, con actitudes y con nuestro discurso que realmente hemos entendido la problemática de los salvadoreños y que eso es lo que nos está enfocando. Nuevamente, es como ganarnos la credibilidad de los salvadoreños. Antes de continuar, Mauricio, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el secretario de Comunicaciones del presidente Sánchez Serén, Eugenio Chicas, cuando hablaba acerca de lo que espera de esta nueva dirigencia del Partido Arena. Escuchamos. De que pues tomen la iniciativa de aceptar la invitación que hemos formulado para reiniciar las conversaciones. Los temas están sumamente claros. Hay un primer tema y es poder arribar a acuerdos en materia de aprobación de los 1.200 millones de dólares que necesita el país en estos momentos, no solo para actualizar la deuda de corto plazo y convertirla en una deuda de largo plazo y con eso ahorrar muchos intereses para el país, sino también para poder resolver el pago de proveedores, que también es urgente. Bueno, ese digamos que es el atolladero del momento, de la coyuntura, pero realmente si no se tienen tampoco esos 1.200 millones de dólares, el gobierno entra en gravísimos problemas que afectarían al resto del país y eventualmente si ustedes llegan a ser gobierno o llegan a tener mayoría en la asamblea, también los en problema a ustedes. Sí, y tengamos claro, nosotros todo el tiempo hemos tenido los intereses del país como prioridad. Desde hace
desde hace ya 5 meses, se presentó una propuesta al gobierno de cómo salir de ese atolladero, pero tenemos que entender de que, porque hablamos ahorita de 1.200 millones, el problema no son 1.200 millones, el problema es el déficit fiscal con el que ha gobernado este gobierno en estos últimos años. Entonces, cuando uno está aquí, como cualquiera de nosotros, si nosotros estamos gastando más de lo que estamos ganando, pues tenemos un problema. Y si nosotros creemos que a pura deuda, que simplemente cada mes que yo gaste más de lo que ingrese, voy al banco, voy a la tarjeta y la cargo para cubrir mis gastos, eventualmente me voy a ver con un problema serio de deuda. Eso es lo que ha pasado. Entonces, nuestra propuesta ha sido clara desde el inicio. Arreglen el problema del déficit, demuestren que ese déficit se va a reducir para que no dependamos de tanta deuda a futuro y podemos hablar. Entonces, en este no es un tema del nuevo COENA, eso ya se ha venido hablando y como te digo, desde marzo de este año fue que se presentó una propuesta. Entonces, volviendo a los comentarios de Eugenio Chicas, la apertura siempre ha estado de hablar y nosotros la vamos a mantener, tener esa apertura de escuchar y de sentarnos a buscar soluciones. Pero necesitamos ver esa voluntad y realmente enfocarnos a dónde está el problema, porque nuevamente han sido muy hábiles de posicionar 1.200 millones. El problema no son 1.200 millones. El problema, como te digo, es que como ya algunos organismos internacionales lo vinieron a resaltar, este gobierno se está manejando con un déficit fiscal de 33 y 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales que hacen falta y que nuevamente, si no se tienen, si no hay ingresos, si hay demasiado gasto, pues se tiene que ir a deuda, pero eso no es sostenible. Y como tú mencionas, si nosotros nos proyectamos al 2019 y poder gobernar del 2019 en adelante, tenemos que trabajar para que el país esté en las mejores condiciones. Pero en este punto, este atolladero coyuntural, ¿están dispuestos entonces a votar por esos 1.200 millones de dólares que el gobierno necesita? Nuevamente, y quiero nuevamente hablar de lo que no son 1.200 millones. El problema es un problema de flujo. Es un problema de flujo porque el gobierno está gastando más de lo que está ingresando. Entonces, no solo hablemos, porque no es un número absoluto 1.200 millones. Hay que empezar a ver cómo se van librando las necesidades y aprobando o apoyando de alguna manera para que el gobierno salga. Pero tenemos que primero ver de qué manera van a ellos cubrir ese déficit, tal como los organismos lo han venido dando. Entonces, la oportunidad está, nosotros estamos dispuestos a apoyar con medidas de corto plazo, apoyar con medidas de largo plazo, pero necesitamos ver esa voluntad, porque eso es lo que El Salvador necesita. El problema, y muchas veces hablamos de que con 1.200 millones se va a arreglar todo, no es así, o sea, el problema nuevamente, en pocos meses van a estar necesitando otras cantidades y van a volver a entrar en falta de pago a proveedores, falta de pago a pensiones, como ya se está viendo. Porque muchas veces hablamos de los problemas fiscales, pero no los aterrizamos a cómo están afectando a la población, y la población está sufriendo. Como bien hoy mismo salió una noticia, proveedores de educación con todos los uniformes escolares que no les han pagado. Y aquí al pequeño empresario que no tenga ese flujo le está afectando. Se quedan familias sin comer, se pierden negocios. Ahora, este es el punto donde de repente la retórica política choca con los verdaderos acuerdos en la articulación de políticas públicas, porque lo que voy escuchando es ideas que van encaminadas siempre dentro de la gran categoría del conservadurismo fiscal, es decir, simplemente soques el cincho, racione el gasto, priorice, etcétera. Y sé que Arena utiliza mucho la analogía de si vos estás en tu casa nunca gastás más de lo que realmente te está entrando, y utilizan también la analogía de la tarjeta de crédito, en que te vas gastando más y más. Déjeme ponerle otra analogía entonces en este momento, porque este es un país donde, y estas son cifras del Banco Mundial, la mayoría de las personas, 80% aproximadamente, sobrevive hasta con $10 al día. Es un país también que tiene un nivel de escolaridad de 6º grado, es decir, si lo pusiéramos en un ejemplo, este país es un niño raquítico, que tiene un padre de familia que probablemente no gana ni $300 al mes, pero necesita vitaminas para este niño raquítico, vitaminas que tal vez le cuestan más de lo que tiene su salario, pongámoslo ahora así. Si este es un país de grandes necesidades, ¿no será que el gobierno, es cierto, está gastando más y sí puede racionalizar y priorizar, pero no será que está gastando más porque también el país no había recibido la atención a esas necesidades? Si ocupamos esa analogía que tú estás diciendo, y eso fuera verdad,
nosotros hoy estuviéramos viendo un país distinto, con índices en escolaridad, con índice de educación que estuviera mejorando, con índice de inseguridad que estuviera mejorando, con índice de oportunidad que estuviera mejorando. Pero vemos totalmente lo contrario. Entonces, yo comparto contigo, el gobierno del FMLN ha sido el gobierno que más fondos ha tenido, que más recursos ha tenido, y los han invertido en teoría en sus políticas para ayudar a educación, etcétera, etcétera. Pero no estamos viendo resultados. Si estuviéramos viendo resultados, bueno, busquemos la manera de financiarlos, pero no se están viendo. No, yo no he visto, en ningún momento hemos visto cómo que haya mejorado el sistema educativo en El Salvador. No lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es deserción escolar. Lo que estamos viendo es menos jóvenes, menos niños llegando a las escuelas. Lo que estamos viendo es que los índices, las medidas, las notas de la PAES están estancadas o reduciéndose. Lo que estamos viendo es infraestructura escolar que se está perdiendo. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, volviendo a tu teoría, que yo la puedo compartir, decir, bueno, si hay más plata, necesitamos invertir más en esas grandes apuestas de nación. Tenemos que invertir más en educación, en mejorar la educación, en mejorar la infraestructura, en mejorar la formación de nuestros maestros. Totalmente de acuerdo. Pero entonces invirtamos en eso. El problema que estamos viendo es que los fondos no se están utilizando de esa manera y nuevamente lo vimos. Y no lo digo yo, no es Mauricio Interiano, no es Arena quien lo está diciendo, lo está diciendo toda la población. Cuando vemos nosotros todas las encuestas, cuando vemos, y a veces las encuestas, uno ve encuestas y dice, bueno, son cifras, etcétera, pero cuando uno va al territorio, cuando uno va a hablar con las comunidades, y ahí está el sufrimiento real de la población, ahí te das cuenta que es palpable, es concreto. Entonces, solo quiero regresar a ese punto que tú mencionas, que creo que es muy válido. Si nosotros viéramos un gobierno invirtiendo de la manera adecuada, resolviendo soluciones, pues tenemos que todos echar la mano para ver cómo conseguimos más recursos. Pero lo que estamos viendo es un gobierno que ha tenido mucho más recursos, que no los ha invertido bien, que no está ocupando bien ese gasto, porque han tenido 1.400 millones de dólares anuales, adicionales, en estos últimos 7 años. Pero soluciones no se ven. Nuevamente, estamos perdiendo a nuestros jóvenes. La matrícula para este año entiendo que anda por 1.3 millones, cuando veníamos de cifras de 1.7, 1.8 millones. ¿Qué está pasando con todos esos jóvenes? Lo estamos viendo. El 70-80% de los jóvenes lo que están aspirando es irse a Estados Unidos o irse fuera del país a buscar oportunidades porque aquí no las encuentran. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nos debe enfocar a nosotros? Buscar soluciones. Ahora, hay que decir por justicia que eso no es nuevo. O sea, la gente se va yendo de este país desde los 80, se empezó a ir también en los 90 y era el gobierno o los gobiernos del Partido Arena los que estaban presidiendo en ese entonces nuestro país. Es decir, también este país no crece económicamente como debería hacerlo desde 1995-96. Era presidente el doctor Armando Calderón Sol. Es decir, que hay cosas que vienen de mucho más atrás. De hecho, el informe del PNUD del 2012 te dice que en este país tenemos una deuda en inversión social desde 1906, cuando se invertía muchísimo, muy poco en el área social y en el área educativa. La pregunta es, ¿se puede corregir en 7 años lo que no se hizo en 50 años? Fíjate que irónico lo que tú decís. Los salvadoreños empezaron a ir en los 80. Tú tienes razón. Y se fueron por las mismas personas que en este momento les están ahuyentando porque no están resolviendo los problemas del país. Y se fueron en los 90 también. Exacto. Pero lo que no podemos obviar que del 89 al 96 que tú mencionas, el país comenzó a crecer. Luego, claro, pasamos una etapa donde no logramos el crecimiento y hay que ver qué pasó, qué es lo que nos faltó en esa época para de aquí en adelante sí tenerlo. Pero no podemos obviar que el rumbo que se comenzó fue positivo. Como te digo, si lo vemos solo en la clase media, cómo fue creciendo. Pasó de ser 10% de la población a aproximadamente 30% de la población. Lamentablemente, ese rumbo no continuó. Y nuevamente, lo que vemos, si queremos ver estos 7 años, porque no es un tema de corregir, si fuéramos mejorando de poco en poco, por lo menos dijeron, bueno, vamos avanzando. Pero lamentablemente en todos los índices se han deteriorado en estos últimos 7 años. Entonces, por eso la pregunta es, ¿vamos en el rumbo correcto o no? No, no vamos en el rumbo correcto, lo dice el 80% de la población o el 75% según esta última encuesta. Y en cualquier otra encuesta lo vemos, son porcentajes similares. No vamos en el rumbo correcto. Y lamentablemente lo que más preocupa es cuando oímos a funcionarios de gobierno que lo que están diciendo es, no, sí vamos en el rumbo. Todos los salvadoreños, el 75% de los salvadoreños está equivocado. Sí vamos en el rumbo correcto.
Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es tener la humildad de escuchar y de entender y decir, bueno, algo tenemos que cambiar. Y hay que tener esa apertura. Y como te digo, nosotros tendremos la apertura de hablar, de tener los espacios, pero sí queremos ver del otro lado esa voluntad para hacer los ajustes, porque como país, como El Salvador, no podemos seguir en este camino. Tenemos que dar un giro, tenemos que empezar nuevamente a crecer, tenemos que hacer, tú bien lo mencionaste, tenemos que tener la valentía y la claridad de hacer las inversiones donde las tengamos que hacer, de inyectarle recursos, la inversión social. Ahí tenemos una gran deuda. Y como tú lo mencionas, tiene décadas de existir esa deuda. Tenemos que cambiar y tenemos que hacerla, pero tenemos que hacerla bien. El sistema educativo en El Salvador debe cambiar. Tenemos que inyectarle recursos. Si no estamos educando a nuestra población, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Ahora, Mauricio, yo no dudo de la genuinidad de las percepciones de los salvadoreños, de los ciudadanos en esta república que piensan que el país no va por buen rumbo. Pero también sé que los salvadoreños somos cortos de memoria y somos inmediatistas. Y creemos que los problemas del país son un problema que se puede arreglar casi mecánicamente, como si tuvieras una llanta pacha en un vehículo, la cambias, la pones y el carro camina. Pero los problemas de un país se asemejan, pienso yo, más a un enfermo crónico con muchas condiciones y a los que primero le tenés que bajar el sobrepeso, controlarle la hipertensión, luego esto arregla los problemas que tengas de los riñones, por lo tanto también con menos peso los problemas de las articulaciones, etcétera. Es decir, ¿no será que 7 años, una vez más, vuelvo al punto, y que no se confunda eso como una defensa de las posiciones del FMLN, porque hemos sido muy críticos con ellos también, pero ¿un país se puede componer en 7 años luego de décadas de venirlo tratando como que si fuera una finca? Cuando mencionas este ejemplo del enfermo crónico, no lo vas a curar de la noche a la mañana. Pero si lo querés curar, aunque tome tiempo, tenés que tener el diagnóstico correcto. Tenés que aceptar cuáles son los errores que hay. Y en este momento, como te digo, vamos, todas las políticas que se están trabajando no están teniendo ningún impacto en la población. Y no es un tema nuevamente de encuestas, es la realidad que está pasando. Entonces, creo que también hay que tener cuidado de que no caigamos en este juego de ver de culpa de quién es lo que estamos viviendo. Porque no se trata de buscar culpables, no se trata de ir a acusar, mira, porque aquel no hizo o porque el otro no lo hizo. Creo que en este momento se trata de ver hacia adelante, bueno, veamos nuestra situación y encontremos soluciones. Y definamos qué soluciones realmente van a funcionar. Desde el inicio, desde que empezamos en todo esto y de que empezamos a hablar en esta campaña que trabajamos, todo arrancaba de esa visión de país que es lo que queremos lograr. Y realmente soñar con un país donde, como tú me mencionas, donde realmente todos nuestros jóvenes tengan esas oportunidades, donde tengamos un sistema educativo que nos sintamos orgullosos, que sea a nivel mundial, que sea reconocido. Pero eso requiere, nuevamente, veamos hacia dónde queremos ir y busquemos soluciones. No busquemos culpables. No es momento de buscar culpables, es momento de trabajar por soluciones. Eso es lo que nos debería enfocar. Pero mucho del esfuerzo que dedicamos y lo que nos desgastamos es precisamente ver al pasado para buscar culpa de quién fue. Mira, yo estoy haciendo esto mal, pero es que aquel lo hizo peor. Con eso no estamos resolviendo, con eso no estamos ayudando a los salvadoreños, con eso no estamos ganando nada. Yo creo que hay que ser más práctico, es más pragmático, decir, bueno, esta es nuestra situación. Sentémonos a buscar soluciones. Y todos aquellos que se quieran sumar a esas soluciones, bienvenidos sea. Empecemos a trabajar juntos, a encontrar eso. Pero asegurémonos, primero, como tú, el ejemplo que mencionas del enfermo, primero tengamos el diagnóstico correcto. Entendamos qué es lo que está faltando en nuestro país. Y luego pues tengamos el tratamiento correcto, aunque como tú dices, no lo vamos a cambiar en un año. Si vamos a proyectar a tener una visión de país, la tenemos que proyectar a 15, 20, 25 años. Pero tiene que comenzar. Por eso la palabra rumbo es tan importante. Porque yo no estoy diciendo que en un año vamos a estar, o que en el 2019 que nuevamente Arena retome el Ejecutivo, las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. No, va a tomar tiempo, va a comenzar un proceso. Es más, ese proceso puede comenzar ya. Empecemos a cambiar el rumbo, empecemos a corregir el rumbo desde ya. Los salvadoreños lo necesitamos. Es un momento que, como te digo, veamos hacia adelante, entendamos nuestra situación, encontremos soluciones y empezamos a construirlas, empecemos a trabajarlas. Y tratemos de evitar ir al pasado, buscar culpables o ir a ver cómo estamos en estos conflictos que no están avanzando, que no nos están permitiendo avanzar.
Ok, con eso ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos profundizando en el diagnóstico que tiene el Partido Arena acerca, o la nueva dirigencia que tiene sobre el país. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Mauricio, el Banco Central de Reserva, a través de su cuenta oficial, tuiteó hace 13 horas lo siguiente: el indicador Nowcast, con información disponible al 10 de agosto de 2016, pronostica un crecimiento del 3,0% para nuestro país. Venimos de menos 0,7%, o bueno, negativo algo por ciento, no recuerdo el dato exactamente, de la presidencia Funes durante la gran recesión mundial de 2008-2009. Y se ha ido poco a poco incrementando el nivel de crecimiento en este país hasta llegar ahorita a este pronóstico de 3%. ¿No es eso un avance, un indicador que mostraría que de repente el enfermo crónico se está empezando a curar? Bueno, primero hay que ver si realmente las cifras se cumplen, porque así lo vimos para el año pasado y al final terminaron ajustando cifras y terminamos en 1,5% más o menos. Entonces, primero hay que ver si realmente se va a lograr. Luego, nuevamente, 2%, 3% no es suficiente. Tenemos que realmente empezar a crecer al 5 o 6% como nación. Entonces, ojalá que sí se dé. Ojalá que así se dé. Y si en algo vamos a estar siempre claros y abiertos a apoyar toda medida que apoye al crecimiento económico, que apoye al desarrollo, a la generación de empleo. Pero, por ejemplo, estamos hablando de esas cifras a futuro, pero hoy, este año, no ha habido generación de empleo. Es más, algunas de las cifras preliminares que hemos visto es que se ha reducido el empleo de año con año. Y eso es lo que nuevamente, eso es lo que están viviendo los salvadoreños. Porque no se trata solo de tener cifras económicas, se trata de ver si la realidad de los salvadoreños está cambiando. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener ese cuidado y esa conexión con la población para estar midiendo realmente si estamos avanzando o no, si estamos resolviendo o no. Y hasta ahora lo que hemos visto en este año, en este 2016, es que no estamos avanzando, que no está mejorando la situación. Aún con el tema de seguridad, por ejemplo, donde hubieron algunas medidas extraordinarias que en su momento dieron algunos resultados, estamos viendo ya algunos meses después que no se ha avanzado más, que no se ha mejorado más. Entonces, ojalá que sí se dé, esperemos que sí se dé y tendrán el apoyo siempre para que logremos crecer de manera más acelerada. Pero yo en este momento, Carlos, lamentablemente no veo que haya un plan. Es más, lo que no veo es una visión o un plan del gobierno actual con una visión clara de cómo vamos a salir adelante como país. Y ya van 7 años, ya son más de 7 años de gobierno y la oportunidad se ha dado, pero no se están dando los resultados. Ok, antes de continuar, Mauricio, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el doctor Óscar Cabrera, el presidente del Banco Central de Reserva, cuando hablaba acerca de la situación financiera que tiene el gobierno en este momento, el estado de decir. Escuchemos. Apenas estamos saliendo de los efectos contractivos de la gran recesión del 2008 y hay que tomar con mucho cuidado que la reducción de gasto, tiene que evaluarse. Bueno, habla de reducción de gasto, pero metamos el tema del pacto fiscal y insisto una vez más, casi todas las ideas que se escuchan de la derecha económica y de la derecha política van dentro de la gran categoría del conservadurismo fiscal, es decir, reduzcamos el gasto, prioricemos, racionalicemos, etcétera. Pero por el otro lado, también hay otros que dicen que tenemos que meter otra gran categoría, que es la de la evasión y la ilusión. Se evaden entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, dependiendo a quién le crea a usted las cifras, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos que las organizaciones de las Naciones Unidas nos dice que en nuestro país aproximadamente un 48% del Producto Interno Bruto es informal. Eso es aproximadamente 12.000 millones de dólares que básicamente no son tasados, es decir, no hay una entrada de dinero al Estado. Y por el otro lado también hay otros que dicen, bueno,
Durante la administración del presidente Cristiani se eliminaron 2 impuestos que eran claves, el impuesto al patrimonio y el impuesto predial, y que deberíamos poner todo eso sobre la mesa para darle más recursos al Estado. A ver, es un comentario largo que has hecho, pero quiero basarme en los comentarios del presidente del Banco Central. Porque qué triste que estemos hablando de una recesión de hace 8 años. Porque menciona, todavía no nos hemos recuperado de la recesión del 2008, pero veamos las cifras a nivel centroamericano. Si vemos el crecimiento de todos los países centroamericanos, precisamente de este mismo periodo, de la recesión para acá, en promedio todos los demás países han crecido como mínimo 20%, en la suma de los 8 años que se llevan, de 20 a 30%. Y El Salvador en estos 7 años había crecido 8%. Entonces, por un lado, porcentajes son porcentajes, pero veámoslo en cifras. La generación de empleo en promedio han dado 15.000 empleos anuales, cuando la necesidad de empleo anda por 50 a 60.000 empleos. Si como país hubiéramos crecido al doble o al triple como todos los demás países de Centroamérica, que igual sufrieron por esa recesión mundial y se lograron recuperar, al igual que muchas otras economías a nivel regional, la generación de empleo hubiera sido mucho mayor. Hubiéramos podido tener 25 o 30.000 empleos anuales adicionales. Eso significa que en este periodo hubieran más de 200.000 salvadoreños que hoy tuvieran un empleo y que hoy no lo tienen. Esas son realidades nacionales, realidades de los salvadoreños. Entonces, cuando me vienen a decir de que no nos hemos recuperado de algo que pasó hace 8 años, cuando todos los demás países, que muchos de ellos estaban menos preparados que nosotros como país, lograron crecimiento de casi el triple que El Salvador, entonces no es un problema de la recesión, es un problema de la administración pública, de las políticas públicas. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el rumbo que llevamos? Si nos comparamos con nuestros hermanos centroamericanos, por favor, algo malo está pasando, algo tenemos que realizar para poder hacer el cambio. Porque no es justo, nuevamente, no es justo que le estén sufriendo, como te digo, 200.000 salvadoreños se quedaron sin empleo, se quedaron sin oportunidades de trabajo, porque no tuvimos la visión, el plan adecuado, no tuvimos las políticas públicas adecuadas para crecer, al igual que los demás países centroamericanos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora con el tema fiscal, nuevamente, lo que hemos dicho es, el problema fiscal no es solo falta de ingresos, si más ingresos han habido. Es más, si algo le debemos reconocer, porque hay cosas buenas que ha hecho este gobierno, claro, y algo bueno que han hecho es que han logrado incrementar la recaudación, a costa de muchos de los salvadoreños, porque el costo de la vida se ha incrementado con tanto impuesto que se ha puesto. Pero bueno, se han logrado recaudar más, 1.400 millones de dólares anuales más. El problema no es falta de recaudación o falta de crecimiento de recaudación. El problema es de qué manera se han priorizado esos gastos. ¿A dónde se ha ido ese dinero? Porque no se ha ido a resolver problemas. Ahora bien, tú mencionas algunas de las oportunidades que hay para tener más ingresos, y lo cual es válido. El nivel de informalidad en nuestro país y en muchos otros países de la región es altísimo y tenemos que cambiarlo. Pero lamentablemente algunas de las medidas que han tomado el gobierno está desincentivando el que esté en el sector informal se vuelva formal, porque no es a puro presión y garrotazo que los vamos a hacer formales, no, tenemos que buscar los incentivos para que se formalice la economía. Pero no, al contrario, lo estamos haciendo al revés, con persecución, con burocracia, con tramitología, que lo único que hace es dificultarle al pequeño empresario a que haga las cosas de manera adecuada. Entonces, nuevamente, enfoquémonos en los problemas reales, enfoquemos dónde están las soluciones. El sector informal, sí, claro, lo tenemos que volver al sector formal. El empleo, si lo vemos a nivel de generación de empleo, el empleo informal en este país anda por arriba del 70%, eso no puede ser. Tenemos que trabajar hacia eso, pero busquemos la manera de hacerlo, o sea, busquemos las políticas públicas adecuadas para lograrlo. Ahora, Kate, esta otra pata del pacto fiscal, la evasión y la elusión. Uno de los problemas que dicen que es del dominio público, por el cual el país también no termina de crecer económicamente, dicen es por la enorme polarización política que hay. Romper la polarización implicaría también llegar a acuerdos concretos. Uno de esos podría ser el combate a la evasión y a la elusión, que ronda entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, dependiendo a quién le crea. Hay un anteproyecto de ley en la Asamblea que impulsó el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, que le daba la posibilidad al Ministerio de Hacienda de poder
más efectivamente hacer los cobros de aquellas personas o empresas que le debían a la República. Sin embargo, está básicamente estancado. ¿Podemos hablar de que se retomarían las negociaciones en torno a este proyecto? Hay que entender bien a qué se refieren con evasión o elusión. Nuevamente, mucho de eso es por la informalidad que hay en todo el entorno, por todo el entorno informal, que tenemos que ver cómo se formaliza. Lo que hay que tener cuidado es que no simplemente estemos buscando que haya una persecución. Cuando hay persecución, eso empeora, porque podemos jalarle a unos pocos más recursos, pero estamos ahuyentando a otros, estamos ahuyentando inversiones. Entonces tenemos que tener un gran cuidado con esas medidas. Bueno, el y ministro, son medidas que se han estado revisando, se han estado evaluando para buscar la manera de mejorar la recaudación. Eso está bien, siempre vamos a apoyar eso, pero hacerlo de la manera correcta. Y nuevamente, a ver, si queremos pensar como país, busquemos dónde están las grandes oportunidades, busquemos dónde debemos priorizar nuestros esfuerzos. Y nuevamente, creo que no estamos bien enfocados como país. Bueno, el ministro y la premisa detrás de sus ideas es que estos son impuestos que se adeudan al país, pero que el fisco no puede cobrar porque son litigados en la sala de lo contencioso, en el órgano judicial, y por lo tanto detenidos ahí por años. Y son básicamente deudas incobrables. Lo que él busca es que esas deudas sean cobrables. Sí, pero también la manera como lo están haciendo se están yendo al extremo, porque prácticamente casi que yo llego a donde ti y te digo, mira, yo creo que tú estás debiendo al fisco, así que ya eso es, ya te agarro, ya te obligo de una manera ya casi que penal para obligarte a pagar y no te he dado la oportunidad de comprobar si realmente hay una deuda o no. Entonces tenemos que tener un gran cuidado para que las medidas que se tomen no vengan a afectar a la población en general. Nuevamente te lo reitero, Carlos, no solo es un tema, y nuevamente, si queremos crecer nuestro país, si queremos resolver los problemas de los salvadoreños, entendamos dónde está el problema. Si no empezamos a enfocarnos a que crezca la economía, cualquier otra cosa que hagamos va a ser bien difícil. La mejor solución para incrementar la recaudación fiscal es a través de un crecimiento económico, es a través de fomentar a que haya más inversiones, a que haya más empleo. Cada empleo que se genera le beneficia al individuo, al salvadoreño que está teniendo ese empleo, porque tiene un ingreso, tiene un empleo digno, pero también le está beneficiando porque hay más impuestos, porque hay más consumo, etc. Enfoquemos la política pública en donde deben estar. Ahora, Mauricio, gente del tanque de pensamiento del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales nos dijeron hace un par de meses aquí en República que a puro crecimiento económico el Estado no iba a tener lo suficientemente recursos. También recuerdo en un conversatorio el doctor Pleites, que ahora está en Fomilenio, decía que empleo pleno en El Salvador significaría la creación de 100,000 empleos. Haciendo una cuenta rápida, eso implicaría crecer al 8-9% anual. Ningún país en el mundo está creciendo a ese nivel. Entonces no podemos decir que solamente a puro crecimiento vamos a lograr los fines de tener una mejor república. Pero ves, si esta conversación la estuviéramos teniendo hace 7 años, a lo mejor sí, porque la situación era distinta. Y por eso vuelvo a la discusión que si 1.200 millones o no. Nuevamente, no, el problema no son los 1.200 millones. El problema es que anualmente se nos abre un hoyo de 800, 900 millones por la mala administración financiera que ha tenido el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa, cada año que pasa, el hoyo financiero se nos incrementa en más de 800 millones. Y eso requiere más deuda. Y si requiere más deuda, entonces ahí ya se vuelve el problema, porque entonces ya no es solo con un crecimiento de 5 o 6%, sino que probablemente necesitamos, como tú dices, 7 o 8%, o necesitamos otras medidas. Pero este es el mismo problema que el hoyo que se ha ido metiendo el gobierno actual. Y quiero reiterar algo que te dije hace unos minutos. Como Arena, hubo una reunión donde se entregó una propuesta desde hace 5 meses para resolver el problema financiero, el problema fiscal, con la apertura para poder ayudarles. ¿Cuál es esa solución? Bueno, ya sería esa solución más que simplemente recorte del gasto, priorización y no sé si indemnización de empleados dentro del sector público? Lo que pasa es que nosotros no llegamos al detalle de qué medidas van a tomar. Al contrario, lo que dijimos, bueno, apóyense con organismos internacionales, porque la verdad que la responsabilidad de encontrar las soluciones y las propuestas la tiene el gobierno y tiene recursos para que los apoyen a buscar medidas. Lo que nosotros estamos proponiendo es, bueno, preséntenos un plan de cómo se va a reducir ese déficit y nosotros estamos dispuestos a medidas a corto plazo, pues probablemente a corto plazo sí se va a requerir apoyar y complementar con financiamiento.
para dar tiempo a que esto se recupere. Pero el problema que vemos es que si eso no se da, el problema se sigue creciendo. Y se sigue creciendo. Y llegará un momento que no le va a quedar de otra al gobierno que seguirse endeudando, que seguir emproblemando las finanzas públicas o que seguir subiendo impuestos como ya lo han venido haciendo. Y lo que queremos es proteger eso. Como te digo, si esta discusión la estuviéramos teniendo hace 7 años, yo te puedo asegurar que hace 7 años, si el país hubiera crecido 4 o 5%, o aún 3, 4%, la recaudación hubiera sido suficiente para cubrir todas las necesidades. Lo otro que no se ha visto es, nuevamente, la priorización del gasto, porque sí ha habido más ingresos, mucho más ingresos. Estamos hablando que antes hablábamos de menos de 3.000 millones de dólares y ahora estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Una solución fácil, digo fácil relativamente, porque se requiere de 43 votos, si mal no recuerdo, es una de las propuestas que se derivaban del informe del Fondo Monetario Internacional, que era subir 3 puntos más al IVA. ¿Ustedes apoyarían esto? Al final son propuestas y decisiones que tiene que tomar el gobierno. Nosotros lo que vamos a esperar es que realmente nos presenten un plan, que tiene que ser un plan integral, que tiene que analizar la manera de cómo hacerlo. Tiene que haber un cierto recorte de gastos. Nuevamente, Carlos, yo sé que es difícil compararlo con una familia, con un presupuesto familiar. El presupuesto de la nación es mucho más complejo, o el presupuesto de una empresa. Pero ya sea una empresa, sea una persona o una familia, o sea un gobierno, la realidad es que no es sostenible estar gastando más de lo que ingresa. Y como en cualquiera, si nos pasa como familia, o si estamos como parte de una empresa y estamos teniendo más gastos que ingresos, nos toca revisar la manera de cómo ajustarnos, por lo menos temporalmente. Entonces, como te digo, lo que esperamos nosotros, porque es una responsabilidad del gobierno resolver este problema, nosotros estamos dispuestos a escuchar y apoyar un plan integral para salir adelante. El Fondo Monetario ya estuvo aquí, también estuvieron otros organismos internacionales que le dieron algunas propuestas de cómo hacerlo. Lo que queremos ver es la voluntad de hacerlo, pero lo que no estamos de acuerdo y no estaremos de acuerdo es simplemente resolver un problema a cortísimo plazo, generando un mayor endeudamiento, si no vemos que se va a resolver el problema real, que es ese desajuste, porque estamos gastando más de lo que se está ingresando. Ok, con ese vamos a la pausa, ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Mauricio, ya nos queda poco tiempo, pero tu misión de aquí a la siguiente elección es básicamente lograr una mayoría legislativa y luego llegar al Ejecutivo con un candidato arenero. La pregunta es, sabiendo que tenemos una deuda histórica en la parte social, y eso ya lo destaca el informe del PNUD del 2012 o el 13, ¿mantendrían ustedes los niveles de gasto social que tiene este gobierno, pero asumiendo que lo están haciendo mal, lo racionalizaran, lo priorizaran y lo utilizaran eficazmente? Es que lo que tú mencionas, es más, yo creo que hay que crecer la inversión, el gasto en áreas sociales. Es más, nosotros hemos sido clave en la educación, por ejemplo. Porque lo que ha pasado es que se ha generado esa impresión que el gobierno actual está invirtiendo más en lo social. Pero si vemos el área de educación, que nuevamente, y te reitero, yo no veo, o sea, si queremos realmente construir esa nación que buscamos, tiene que haber una verdadera inversión en educación, en salud también. Pero lo que vemos en este momento, que el porcentaje que se está invirtiendo en educación todavía anda menos de 3.5%. Cuando nosotros hemos venido diciendo desde hace ya algún tiempo que deberíamos poder subirlo al 6%, 5 o 6% en inversión en educación. Ahí es que realmente va a haber una verdadera inversión social. Lo que pasa es que se ha generado ese aura por algunas medidas que ha comunicado muy bien el gobierno y que lo ha hecho bien, y hay que darle mérito. Se ha generado esa percepción, pero la realidad es que en educación no está mejorando la situación. Entonces, al contrario, creo que hay que invertir más, hay que priorizar el recurso para invertir en educación. Lo mismo en salud.
Si nosotros queremos tener una población que realmente aproveche las oportunidades que se nos van a brindar, que realmente pueda sacar adelante todo, no solo como nación, sino a nivel individual. Si queremos que nuestros jóvenes realmente desarrollen esa capacidad, ese talento que tienen, les tenemos que dar una buena oportunidad de educación, formarlos desde pequeños, y les tenemos que también dar una buena atención de salud. Porque esa es la combinación mínima que requerimos para que realmente podamos desarrollar ese potencial, ese talento que tenemos como salvadoreños. Pero lo que vemos actualmente, primero que no estamos viendo, no se ha visto realmente, como te decía, una inversión económica mayor a la que había anteriormente. Lo que vemos es que la plata se ha ido quizás para otras prioridades dentro de educación, pero los resultados, que es lo principal, no se está dando. Como te digo, tenemos deserción escolar masiva, porque tenemos docenas de miles de salvadoreños anualmente, de jóvenes que están saliendo de las escuelas. Tenemos el nivel educativo de El Salvador no está mejorando, está estancado. Pues todavía lo estamos viendo, si de los mismos maestros, que es un sector tan importante para el futuro de El Salvador, no le estamos dando el apoyo adecuado. Y lo mismo en salud, lo estamos viendo en salud, si todos los salvadoreños están sufriendo porque no hay medicina, porque la atención en salud no ha mejorado. Entonces, por eso reitero, no es que no hay que invertir en áreas sociales, al contrario, hay que darle una mayor prioridad. Y por eso la pregunta, si se ha recaudado tanto más, ¿por qué no se ha visto esa mejora? ¿Por qué no se ha visto un incremento en esos gastos, en esas áreas que son tan importantes, en medidas que verdaderamente hagan la diferencia? Y eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros queremos resaltar, que hay que darle la prioridad al gasto, a la inversión, donde debe estar, para que el país vuelva a crecer, para que los salvadoreños puedan tener soluciones. Tengo una pregunta más, nada más, y es que me da pie precisamente por esa última idea que tú acabas de decir. Y es que nos tuitea nuestra cuenta Luis Portillo, del Movimiento 5 en 5, dice: ¿es conservador pedir que los órganos del Estado reduzcan sus gastos? Una de tus primeras decisiones probablemente va a ser si acompañas o no con los votos de la fracción el incremento en decenas de miles de dólares en alimentación de la Asamblea Legislativa o en ampliar los 2 bungalows VIP en el centro de esparcimiento que tienen en la Costa del Sol los diputados. Nuevamente, yo creo que hay que tener claras las prioridades y por supuesto que estas no son prioridades para los salvadoreños. Y es algo que vamos a revisar para evitar que eso esté dando. Tenemos que tener claro, si en este momento estamos en crisis como nación, tenemos que priorizar cada dólar. Eso implicaría que no votarían por eso. Bueno, es algo que salió ayer como noticia que se vio en la Junta Directiva, pero claramente las declaraciones que han oído es que no es algo prioritario en este momento. Ok. Con ese entonces nos quedamos. Mauricio Interiano, presidente electo del COENA. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo esta mañana. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.